Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 560 de hoy sábado 9 de febrero del 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Y antes de entrar en materia, pues disculpas porque el día de ayer no fue posible ofrecer la emisión porque hubo un apagón casi general, como les explicamos en un aviso que subimos, casi general en el poniente de la ciudad por un accidente vial que sucedió ahí en Juan Escutia y la avenida 1, que dicen que llegó hasta por acá el efecto. El caso es que pues nos vimos impedidos para estar con ustedes, mil disculpas, pero fue por situaciones que escaparon a nuestro control y pues Comisión Federal hizo lo que tenía que hacer y a eso de las 8 de la noche llegó la luz, finalmente volvió a interrumpirse el servicio y ya más tarde se normalizó y todos felices, todos contentos. Y pues entramos en materia para comentarles que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que ya les habíamos dicho y él había avisado también que la lucha continuaba, y bueno, pues la lucha continúa porque ya le ganó los primeros 2 rounds de la pelea por la remoción de su fiscal carnal Jorge Winkel Ortiz. Ya le ganó los primeros 2 rounds al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuitlahua García Jiménez. Antier, recuerdan ustedes, el jueves se pospuso la sesión extraordinaria porque pues no logró Morena negociar la mayoría calificada con 34 de los 50 sufragios de otros tantos diputados. Ayer sucedió lo mismo y no fue por falta de cabildeo, sino por falta de dinero. ¿Saben cómo se estila la compra de conciencias? Y pues el que sí le metió dinero, cosa rara, que sucede nunca, que se recuerde, o quizá no tenemos memoria o datos, que se recuerde, un gobierno en turno había dejado de manejar la cuestión financiera para comprar votos y conciencias. Y ayer el que metió, desde antier, el que metió dinero fue el ex gobernador Yunes Linares, que encontró ahí a un mercenario de la política llamado Gonzalo Urizar Valladares, diputado local por el distrito rural de Coatzacoalcos, que llegó, ganó. Él pues, solo no hubiese ganado, vaya, aquí en las últimas elecciones donde ha participado no alcanza, si acaso, 6,000 sufragios a nivel municipal y a nivel distrital pues, también no hubiese podido, pero pues hay una alianza Morena, Partido de Encuentro Social, el PES, para esa elección del 1 de julio federal, y pues le tocaba, en la alianza que hicieron, le tocaba el distrito rural de Coatzacoalcos y allí acomodaron a Gonzalo Urizar, que ya le estaban haciendo noche porque él quería el distrito urbano de Coatzacoalcos. Le dijeron no, el convenio que se firmó de la alianza no le concede la candidatura de Coatzacoalcos de urbano sino rural. Y ganó por llevado de la mano, como toda la morralla que arrastró Andrés Manuel López Obrador, el efecto peje. Y pues creyó Gonzalo que iba a tener mano franca, abierta en la legislatura estatal, pero pues simplemente no le dieron juego y eso lo ha traído, lo llevó incluso a formar una fracción mixta que bautizó como del lado correcto de la historia, háganme favor, y con 2 o 3, incluido uno del PES, otro diputado local del PES, que también lo arrastró López Obrador. ¿Y por qué se fue del lado correcto de la historia, según él? Pues porque decíamos, no le dieron juego porque había el antecedente de su relación con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y el jueves pues se hizo el remolón para entrar
a la sesión, al pleno, al salón del pleno, con sus 2 o 3 que lo seguían, que lo siguen, y pues se retrasó media hora la sesión del jueves. Ya luego entró porque pues todavía andaba cabildeando. Dicen que se fue a su cubículo después y ahí estuvo recibiendo a los vendevotos que se los compró. Se habla de que Junior Linares le dio 10 millones y negó tajantemente Gonzalo Guízar que haya recibido 10 millones. No, porque dicen que fueron 20 o 30 en su caso, porque la lucha está y la está estableciendo. Sabemos que Junior Linares dijo cuando terminó su mandato de 2 años que la lucha continuaba, y ciertamente continúa, porque sabemos también la enemistad tan grande que se estableció entre él y López Obrador en la campaña. Cuando venía López Obrador, pues intercambiaban ataques e incluso lo retó varias veces Junior Linares a debatir. Nunca aceptó López Obrador, y luego pues la mayor satisfacción de López Obrador fue derrotar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez con Cuitlagua García Jiménez, y la mayor decepción para Junior Linares fue haber no podido hacer nada el no haber podido hacer nada para preservarle la gubernatura a la familia Yunes Márquez. Y pues está cumpliendo su palabra. Ya lo habíamos también comentado, porque lo había anunciado que él sería el defensor de Jorge Winkler en esta cuestión del juicio político. 2 juicios políticos que le seguirían, fueron 7 peticiones, solamente 2 trascendieron para aprobarse, y ya una vez la Diputación Permanente la aprobó los 2 casos, y ya se subieron al Pleno para que los votara el Pleno, precisamente por mayoría calificada. Tendría que ser, no simple. Y aquí fue donde la puerca torció el rabo, porque decíamos, pues el operador del gobierno del Estado, que no es otro que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pues no operó, porque no opera, no sabe operar. Todo, como saben, siempre actúa como Rocío Nale, como Jacob Polensky, con bravuconadas, agrediendo, levantando la voz, lanzando amenazas. Y el caso es que con eso no podía convencer a nadie que se sumara a Morena para lograr la mayoría calificada. Y pues volvieron a reventar ayer la sesión extraordinaria, y el secretario general de la mesa directiva, el sureño Domingo Baena Corbalá, envió un comunicado donde informa que se acordó posponer indefinidamente la sesión extraordinaria. ¿Por qué? Porque ya rebasó a lo local veracruzano, y ya llegó allá arriba hasta el presidente de la República, que habría enviado a operadores para ver qué está sucediendo en Veracruz, y además de esto, pues ya se comenta en Jalapa que vienen cambios a nivel gobierno del Estado, a nivel legislatura, Congreso del Estado, por lo que respecta a Morena. Y nuevamente, decíamos, la lucha se recrudece entre Miguel Ángel Linares, el ex gobernador, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador Cuitlagua García Jiménez, por esta situación del juicio político contra el fiscal carnal de Yunes, Jorge Winkler Ortiz. Pero pues lo que se comenta es la actitud mercenaria, no extraña, de Gonzalo Guízar Valladares, el clásico vividor de la política que perdiendo gana. Y hoy, aún perdiendo Yunes Linares, él va a salir ganando, como se sabe, como se ve y se siente, por lo que el dinero que debió haber recibido, porque en otra forma no hubiese alcanzado a convencer a
los que lo siguen. Él con su mini fracción del lado correcto de la historia, que también conocida como fracción Esquirola, pues sumó a otros de otros partidos opositores y logró un total de 19. Y a estos 19 podría agregarse el grupo de 7 que siguen a Amado Cruz Malpica, para hacer un total de 26 contra 24 de Morena, que serían lo que de los 50 diputados, Morena llegaría a 24 por 26 de los opositores. ¿Y por qué Amado Cruz Malpica está metido en esto? Bueno, porque también está como Gonzalo Guízar Valladares, respiran por la herida, porque pues Amado se sentía el campeón. Ya ve que fue reelecto como diputado local por el distrito urbano de Coatzacoalcos, llevado de la mano también, como toda la morralla, por el efecto Andrés Manuel López Obrador, y él pensó que porque ya llegué la segunda vez que llegaba, y además que había sido diputado federal hace algunos años, pues era el mandón en la fracción de Morena, y pues resultó que siempre no, porque también igual que con Gonzalo, ya se sabía y trascendido esto, que habría hecho negociaciones por abajo del agua Amado Cruz Malpica con el gobernador de entonces, Miguel Ángel Yunes Linares, en la pasada 64 legislatura, y lo bloquearon. Entonces él, les decíamos recientemente, le hemos estado comentando cómo ha tomado un rumbo Amado Cruz Malpica de crítica a su propio Morena, al propio presidente municipal de Coatzacoalcos, que produce mucho material para que lo cuestionen, pues lo ha estado cuestionando, sobre todo en la cuestión financiera, que no anda bien en Coatzacoalcos. Y así como eso, quiere, ya ve que presentó una iniciativa para reducir el número de regidores, que también ya lo hizo para eliminar el fuero constitucional, empezando por los diputados, gobernador, alcaldes y demás. Pero, pues decíamos, no sería raro que Cruz Malpica se uniera al grupo Esquirol, o contrario a Morena, de Gonzalo Guízar Valladares, que perdiendo gana. Pero, pues, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar en Morena? Pues decíamos que se comenta que va a haber un cortadero de cabezas, empezando por el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cinero Burgos, que no acta ni desata, y se menciona como relevo factible, posible, al ex senador Elías Miguel Moreno Brizuela, que lo tratamos de ubicar, pero no fue posible para que nos dijera qué hay sobre ese rumor. Puede ser cosa de la industria de la rumorología política, pero ya se menciona también, pues se habla de que bajarían de la presidencia de la mesa directiva a José Manuel Pozos Castro, porque tampoco no ha operado como se debe operar, y recuerdan que incluso exhibió al gobernador Cuitlahua García Jiménez con la presentación aquella de sus propuestas para magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que no debía haberlo presentado el gobernador, pero él lo embarcó, porque dicen que pues practica más el servilismo demagógico que la política llevada al nivel de la ley orgánica de la legislatura y también de la propia Constitución del Estado. Y en el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política, el sureño guayapense Juan Javier Gómez Casarín, pues él ha sido bombardeado por parte de Amado Cruz Malpica, que quería ese cargo, y también por Eric Cisneros, el secretario de gobierno, gente de Rocío Nale, porque Juan Javier Gómez Casarín es gente del gobernador Cuitlahua García Jiménez, y ciertamente él no tiene
experiencia legislativa, pero si se trabajara en grupo, en Morena, tanto en el Congreso del Estado como en el gobierno estatal, bueno, pues la cosa se hubiese sacado adelante, pero hay choque de facciones morenistas que ya están anticipándose a la sucesión gubernamental veracruzana del 2024. La cosa se está poniendo interesante, sobre todo porque el golpe que le dio estos 2 rounds que ya le ganó Miguel Ángel Linares jueves y viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues suena a humillación política. Y esto, ¿quién se atreve a ponérsele al tú por tú o a las patadas con Sansón, que es el señor presidente de la República? Bueno, pues ya se sabe de las diferencias del odio que incluso existe entre López Obrador y Yunes Linares López Obrador, por razones de sobra conocidas. La situación allá en Jalapa, en Morena, tanto en el Congreso Estatal como en el Palacio de Gobierno, pues están tirantes. La situación es crítica y hay que esperar noticias que deben surgir de ninguna clase, que va a hacer cortar cabezas, aquellas que no han funcionado como se ve y se siente. Y el Senado de la República ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reintegrar del presupuesto, el 50% del presupuesto que le cortó a las estancias infantiles, y le envió una carta al Senado de la República, firmada incluso por los senadores de Morena, para que se resuelva esta situación. Pero pues no va a avanzar gran cosa, porque no se entregarían los recursos directamente a los administradores de las estancias infantiles o guarderías, porque el señor presidente de la República sigue montado en su macho que ese dinero se le entregue a los padres o tutores para que ellos decidan si lo entregan a las estancias o ellos mismos pagan por fuera a quien lo cuide o lo mandan con los abuelitos. Ya ve el ingenio popular mexicano, ya salió por ahí en las redes sociales una gráfica donde se ve, ahí dicen, aquí está el primer abuelito ya cuidando a su nieto, y el abuelito no es otro que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y pues ya está comprobado, al menos en mi caso tengo antecedentes familiares de cómo mis nietos, algunos de ellos, de cómo es la educación en la casa y con los abuelos o tía, tío, en fin, alguien que se contrate para ello. No es, jamás va a ser igual a la que reciben los niños en las estancias o guarderías infantiles. ¿Por qué? Porque allí hay gente capacitada, hay educadoras, hay nutriólogos, doctores, y gente, niñeras, que están capacitadas, y entonces es de gran ayuda para su educación y formación temprana. Pero, pues decíamos, la situación sigue en veremos. Le van a regresar ya el 50% que les cortaron, y que de un presupuesto de aproximadamente 4,000 millones de pesos anuales, pero el presidente López Obrador insiste en que el dinero lo van a administrar los padres de familia. Creemos que está quemando la pólvora en infiernito el presidente, porque con eso de que se siente un todólogo ya también, ya ahora se metió hasta con las guarderías, y es una pena porque la mayoría de las madres, padres incluso, de esos niños, 3, 5 años, bueno, pues hay gente que no tiene recursos para pagar quien se los cuide, trabajan y no pueden dejarlos en cualquier lado. Pero el señor presidente, decíamos, él siente que las puede todas, y lo que él diga es la palabra de Dios, y a ver quién la discute, porque pues se siente
un Mesías. Qué pena, ¿no? Qué pena que nuestro señor presidente quiera de ser factor de decisión en todo, absolutamente en todo, y sobre todo lo peor, creyendo que el único que tiene la razón es él, y no lo hacen cambiar. Y como tiene un Congreso que a sus pies rendidos y un gabinete que también no tienen dignidad, porque ni siquiera discuten lo que debe discutirse, no porque conservar el hueso, el trabajo, sino por el bien de México, y decirle al presidente de la República en qué está equivocado. No es perfecto, el único perfecto es Dios, y él, si se siente Dios, pues menos deben aceptarlo, aclarárselo. Y decíamos, ya está, ya metió las manos hasta en las guarderías, cuando hay casos tan importantes que debiera delegar responsabilidades en quienes debe delegarlas, y sobre todo, si mete las manos o su cuchara, pues que sea en una forma prudente, no imprudente, como esta de las guarderías, que también le preocupa mucho el dinero porque la honestidad, dice él, que va por delante, y que a él que lo registren, que él tiene una conducta, una honradez, una honestidad impecables, y en fin, pues sí, pero pues no puede medir a todos con la misma tijera, porque para él, fuera de él y su gabinete y su familia, todos los demás somos corruptos. Él no lo es, y tampoco quienes le dicen, sí señor, ¿qué hora es? La que usted diga, señor. Por favor, pobre México, ¿no? Y pues México, pobre México, sí, porque se queda solo prácticamente, nada más con Bolivia, en el Grupo de Lima, que sesionó allá en Montevideo, Uruguay, para ver lo de la situación de Venezuela, y votar porque se deje la decisión a Venezuela, sobre todo a la Asamblea Nacional, pero a la de Nicolás Maduro, no a la que preside el presidente interino de esa hermana república, Juan Guaidó. Y México finalmente nada más se quedó de los 14 países que integran el Grupo de Lima, solamente México y Bolivia, de Evo Morales, se quedaron en la posición de neutrales. Cuando decíamos la misma España, que estuvo el presidente del gobierno español en México, se puso, creo que por cortesía, del lado neutral de López Obrador y de México, pero ya llegando allá, pues lo criticaron, y ya dijo que no, que él se pronunciaba también porque hay elecciones adelantadas, anticipadas en Venezuela, y que no las maneje ya Nicolás Maduro, porque ya tampoco lo están reconociendo muchos países del orbe como presidente. No lo reconocen como presidente y lo llaman presidente ilegal, espurio, y ese es el problema que tiene México en estos momentos. Y también les comentábamos cómo ya el presidente Donald Trump de Estados Unidos está tomando algunas medidas que se ven como mensajes cifrados que está remitiendo al gobierno de México, con cuestiones como la de los indocumentados, los inmigrantes que están allá en Estados Unidos en espera de que se les pudiese conceder asilo político, lo está regresando a la frontera de México, sean o no mexicanos, porque para Estados Unidos todos entraron por esta frontera. Dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que fue una decisión unilateral del gobierno estadounidense, pero hasta ahí se quedó. Y ahora salió nuevamente una cuestión que también debe preocupar al gobierno mexicano y a todos los mexicanos, porque se trata de que van a revisar, dijo el Departamento de Comercio estadounidense, que van a revisar los convenios firmados entre México y Estados Unidos desde 1996, revisados en el 2013, para la cuestión de la exportación de tomate mexicano a ese país, porque hay protestas de los productores estadounidenses, porque pues sale más beneficiado
los productores mexicanos que ellos, cuando el río suena, resumos lleva, y con el doping famoso, pero ahora lo que viene es qué va a pasar, porque Donald Trump no lo detiene nada. Y esto no hay duda, lo vemos nosotros así, que es un otro mensaje más que le manda al presidente López Obrador por lo que está, por la postura de López Obrador respecto a Venezuela, mientras el gobierno estadounidense nada quiere saber de Maduro y su dictadura, ni quienes lo siguen, y ya canceló visas incluso a todos los integrantes de la Asamblea Nacional Espuria de Nicolás Maduro Moro. Esa es otra cuestión de la política exterior en la que México no está tomando una posición que pues coincida con la mayoría. México, el presidente mexicano López Obrador quiere ser el líder de la región, pero pues con estas posturas de amacharse en una situación que es obvia, sabemos la situación política y de crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, y aún así él cree que la razón le asiste a Maduro y se está escudando en los principios no intervencionistas de México, que siempre ha sido norma, pero los tiempos cambian y ya no se puede seguir actuando como hace 30 años, porque hoy las políticas globales exigen a todos los países definirse de una sola vez y no estar jugando al gato y al ratón para quedar bien o tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Así están las cosas, y decían, ojalá no haya mayores represalias de Donald Trump contra México por la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a Venezuela. Y un juez de distrito de la Ciudad de México ordenó dejar, un juez de distrito en materia administrativa ordenó la suspensión definitiva de la denuncia contra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de Carlos Antonio Romero de Chán, para no dar ni proporcionar a particulares información sobre presuntos convenios o apoyos firmados entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato Petrolero. Esa información fue solicitada por un particular mediante juicio por Víctor Manuel Jacobo Domínguez, un trabajador petrolero disidente de la sección 10 de Minatitlán que dirige Jorge Guade González y que forma parte de un movimiento llamado Innovación Sindical, pero no prosperó la petición, el juicio que entabló para conocer todos estos contratos o convenios signados por Petróleos Mexicanos y Carlos Antonio Romero de Chán, el cacique petrolero, pues al que, como Jorge Winkler decíamos, ¿en qué se parecen? Pues en que les dicen como a Juan Yarrasqueado que se cuiden porque son muchos hombres los que los andan buscando y no las vayan a matar, políticamente hablando, y también porque en el caso de Romero de Chán, pues ya lo traen igual que a Winkler, echándole todos los códigos encima, pero es el caso que ahí siguen uno y otro. A Jorge Winkler incluso se dio el lujo de regañar a los diputados porque no le avisaron a tiempo que ni se presentara, porque no iba a proceder la sesión extraordinaria ni el jueves ni de ayer viernes. Y en Morena pues podría decirse que ya
en el Senado de la República hay un principio de rebeldía, porque imagínense ustedes que la mayoría de senadores de Morena, encabezadas por el michoacano Cristóbal Arias, enviaron una carta a su Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que preside Jacob Polensky, para que se considere al senador Alejandro Armenta como el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla en las elecciones extraordinarias que se van a celebrar el próximo 2 de junio, después del deceso de Marta Erika Alonso Hidalgo, y que no quieren, no apoyan a Miguel Barbosa. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ya los mismos senadores, mayoría de Morena, dijeron que van a pagar de su propio peculio una encuesta para que el electorado, la ciudadanía poblana, diga quién quiere que sea el candidato de Morena. Alejandro Armenta, Miguel Barbosa, Alejandro Armenta. ¿Es un principio de rebelión o fue una consigna que recibieron de parte de ya saben quién? Porque pues seguramente vieron que es un insulto que Miguel Barbosa, por el solo afán de su ambición de poder, vaya nuevamente a una elección después de que perdió con la finada. Y hoy quiere aprovechar una circunstancia, suena horroroso, vaya, que quiere aprovechar que ya murió Marta Erika para ver si, pues, seguramente cree que va a ganar, que ningún otro candidato del PAN podía ganarle. Y pues ya sabemos cómo está la alianza en Morena del Primor, que el actual gobernador interino es del PRI. O sea, Morena le está privilegiando al PRI y no al PAN. Son las campañitas que organiza consecuencia de la política esta, política nuestra, política la mexicana, pero es el caso que a Miguel Barbosa no lo quieren la mayoría de los senadores de Morena, que ya están exigiendo, pidiendo que el candidato sea Alejandro Armenta, y se la juegan, pagando ellos una encuesta para que diga el electorado poblano quién, es decir, los morenistas, a quién quieren como candidato. Interesante esto porque dentro de todo el férreo control que tiene el presidente López Obrador del Poder Legislativo, bueno, pues por ahí surgió ya un buscapié que le están lanzando, pero ¿quién nos dice que no fue el mismo presidente para quitarse de encima a Barbosa y decirle, mira, yo te apoyo, pero pues ante esto ya sabes que yo soy un demócrata y no vas a poder ser tú, y ya no va a ser. Y también tenemos que anda mal la seguridad pública en Veracruz. Ya por ahí leíamos que Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el superdelegado, dice, fíjense ustedes, sale a decir, y es ahí donde dicen, bueno, ellos se sienten dueños de la verdad y la mentira porque están en el poder, y es general, no los de Morena, también los del PRI, los del PAN, los del PRD, todos los partidos que han sido gobierno, los tres niveles, salen a decir cosas que creen que el pueblo es de párvulos y que les pueden vender mentiras o verdades a medias en su caso. Bueno, pues salió a decir Manuel Huerta Ladrón de Guevara que Veracruz no fue incluido en las 17 regiones donde hay más violencia en México porque estamos en paz, que no hay tal problema en cuanto a los altos índices de inseguridad pública. Oiga, pues ¿en qué país, en qué estado cree que vive este señor? Y vamos a comentarles una columna que escribió el licenciado, el jurista, amigo Jorge Yunis Manzanares respecto a la violencia imparable en Veracruz contra la sociedad civil en general, pero ahora también contra los mandos medios y altos
de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, ese que vino con grandes blasones, dijo él, quienes lo promovieron, alcanzados, adquiridos allá en Nuevo León, donde fue funcionario de seguridad pública, pero según esto salió por piernas por cuestiones no del todo claras. Y es decir, ya no solamente al ciudadano común y corriente están agrediendo, sino también a gente cercana al secretario Hugo Gutiérrez Maldonado. Y aquí lo que dice el jurista amigo Yunes Manzanares, dice: sigue las ejecuciones en la zona sur y en todo el estado de Veracruz. Ayer en el malecón, fue antier la columna, el malecón costero asesinan a un joven. En Jalapa ejecutan a lideresa de comerciantes y a un empleado en una tienda. En Zongolica secuestran a un doctor. En la sierra interceptan una camioneta de salud y se llevan a una doctora rural en la zona de la Huasteca. El día de hoy van a sepultar, porque fue cobardemente asesinado, el teniente Mariano, esto fue ayer, Mariano Rodríguez Pérez, director de la Policía Municipal de San Juan Evangelista. Anteriormente ya habían asesinado a Francisco Javier Melo Hernández, director de la Policía de Oluta, así como también a Florentino Morales San Juan, segundo comandante de la Policía de Jaltipan, también asesinado y mataron al subdelegado de Seguridad Pública adscrito a Rodríguez Clara, Gregorio Agustín Cruz, y también fue asesinado Andrés Izquierdo Velázquez, titular del área jurídica de la Policía Federal. Y sigue diciendo el jurista amigo Yunes Manzanares: esto es algo que pasa todos los días, ya sea policías, ciudadanos o profesionistas, sin que hasta la fecha haya detenidos de ninguno de estos homicidios. Se sigue incrementando la delincuencia y no se ven resultados favorables. Los policías, las policías municipales de aquí, de Coatzacoalcos, en la mayoría jóvenes inexpertos, la función que desempeñan es cuidar dependencias del ayuntamiento como bibliotecas, mercados, o estar afuera de algún otro banco, según ellos, cuidando. No se está trabajando con estrategias para combatir a la delincuencia. La mayoría de los elementos federales que llegaron a reforzar la seguridad se la pasan hospedados en hoteles de lujo, sin dar resultados para los que llegaron aquí a la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Esa es la opinión autorizada de alguien que conoce de seguridad pública, fue su procurador en las 3 regiones del estado, fue director de la Policía Municipal de Coatzacoalcos con muy buenos resultados. Entonces, pues en este momento no se le pide, por supuesto, a Hugo Gutiérrez Maldonado que haga milagros. El problema es que llegó con muchas ínfulas del gran investigador y el gran azote de la delincuencia. Y recuerdan cómo aquí llegó a una escuela primaria llevando al cinto un arma de fuego, como diciendo: aquí llegó el que andaba ausente y este no perdona nada, pero pues ni modo que fuera a impresionar a los niños. Es el caso que no está funcionando tampoco Hugo Gutiérrez Maldonado, el gobierno de Claudio García Jiménez como entregó la seguridad pública, como no está funcionando tampoco Eric Patrocinio Cisneros Burgos como encargado de la política interna desde la Secretaría General de Gobierno. Así está la situación y ya pueden consultar, si son tan amables y nos dispensan este honor, nuestra columna en cervejara.com. Hablamos
de la traición de Gonzalo Guízar Valladares a Andrés Manuel López Obrador, que le dio de comer en la mano para que llegara a la Diputación. No tenía ninguna opción si hubiera sido por su cuenta y riesgo, y le salió mordiendo la mano cuando se vuelve a vender a mejor postor, que no resultó otro que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y también con esto, bueno, aplazando el juicio político contra Jorge Winkler, las complicidades que se perciben de parte de Amado Cruz Malpica y las incapacidades de Eric Cisneros, igual que la del presidente de la mesa directiva, con José Manuel Pozo Castro, y a lo que decíamos, la avalancha de cambios que se pronostican vendrán en Veracruz en los ámbitos relacionados con Morena, tanto en el Congreso como en el gobierno estatal, lo de las represalias que vemos que está empezando a tomar Donald Trump contra México por lo de Venezuela, y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo hoy allá en el estado de Michoacán, en Huetamo, no se metió a la zona de Morelia, ni de Uruapan, ni de Pátzcuaro, donde están los bloqueos ferroviarios de sus aliados, la CENTE, y lo que dijo nada más fue que pues este grupo de la CENTE sí son izquierdistas radicales, pero conservadores, no liberales, que por eso dice que pues se andan peleando entre ellos mismos y que pues no son confiables para la ciudad. No, por supuesto que no son confiables. Pero digo que no los va a reprimir, eso sí, nunca jamás lo hará, mientras sí permite que la gente, la violenta proguerrillera CENTE, radical o conservadora como sea, sigue reprimiendo el desarrollo empresarial de Michoacán y de muchas partes del país, provocando pérdidas por 1.000 millones de pesos diarios con el bloqueo de las vías ferroviarias que mantienen paralizada a muchas industrias por la falta de productos o de materia prima para sus actividades. Y como colofón, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador trasladó el asunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le diga qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal. ¿Y saben qué le contestó Juan Raúl González Pérez? Señor presidente, no delegue usted en la Comisión Nacional de Derechos Humanos las responsabilidades que a usted le corresponde asumir, asúmalas. Obvio, lógico, no puede el presidente lavarse las manos cuando le conviene, mientras en otros casos, como el de las guarderías, ya tomó una decisión, que sean los abuelos los que cuiden a los niños, para que los encargados de las guarderías no se roben el dinero. Y ahora, con tanto daño que está causando la violenta proguerrillera CENTE en Michoacán, y que ya también lo está haciendo en Oaxaca, y quiso hacerlo en Chiapas y lo reprimió el gobernador morenista, y sí, hasta con gases lacrimógenos. En Michoacán, en Guerrero todavía están tranquilos. A ver cuándo, después de ver lo de Michoacán, bueno, pues tenemos patente de corso para delinquir sin que la federación nos aplique la ley, porque estamos bloqueando vías generales de comunicación, que es un delito federal. Y decíamos, no está procurando el señor presidente que se mantenga, que no se vulnere el principio de autoridad y que tampoco se pierda el Estado de Derecho. Por hoy, hasta aquí llegamos con esta emisión número 560 de Política a la Mexicana de este sábado 9 de febrero de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Gracias. Nos vemos el lunes próximo, lunes 11, Dios mediante, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, gracias por acompañarnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.